una distribución de frecuencias. Observen algo en esa distribución de frecuencias. Voy a hacer algo acá para que ustedes puedan, para que completemos esto luego. Noten que el conjunto de datos me dice, mire, con los siguientes 100 datos que representan notas de un examen de estadística, construye la distribución de frecuencia, miren, siendo la primera clase. Noten que aquí ya me dice quién es la primera clase. ¿Sí? Entonces, en la distribución de frecuencia que yo quiero armar, entonces esto va a ser lo primero que van a hacer ustedes. Vamos a armar una tabla, ¿sí? Y esa tabla va a tener dos columnas, ¿sí? La primera columna va a ir lo que es clase y en la segunda columna va a ir lo que es frecuencia. ¿Sí? No sé si está pasando la cosa. No, la tengo estática con el conjunto de los datos. Creo que eso es lo que están viendo ustedes en su pantalla. ¿Sí va? ¿O no? Sí, eso lo estamos viendo. Miremoslo así. Bien. Entonces, bien, esto es lo que vamos a... Que sale que hay unos compañeros que no se han conectado todavía. Bien, ahora sí. Observen algo. Observen. ¿Qué vamos a hacer con este conjunto de datos? Tenemos lo que es la clase y la frecuencia. Entonces necesito que ustedes ahí, donde en esa hojita que tienen ahí aparte, que les dije que tuvieran, o en el cuaderno ahí, donde ustedes estén tomando apunte, armen esta columna donde aparezca lo que es la clase y la frecuencia. ¿Están? ¿Lo logran ver ahí? Sí. Sí, si usted ven, sí. La primera clase, usé la información que está ahí para luego anotar la primera clase, que me dice que la primera clase es de 17 a 26. Entonces, si ustedes ven la frecuencia, entonces yo la voy a sacar tachando o contando, como lo quiera decir, los datos que están entre 17 y 26. ¿Sí? Si logramos ver cuántos datos tenemos entre 17 y 26. Cuatro. Y ustedes ven aquí, para efectos de lo que voy haciendo, noten lo que hice, que estos datos ya los taché. ¿Sí? ¿Vieron que taché ese conjunto de datos? 4 datos, ¿sí? Eso es de una u otra forma para decir que esa información ya está procesada, pues ya están tomados en cuenta, ¿sí? ¿Quién creen que va a ser la siguiente clase? ¿Cree que va a ser la siguiente clase? 736.
Entonces, si ustedes ven, empezaría en 27 la siguiente clase y llegaría hasta 36. Entonces, tendría que contar cuántos datos tengo entre 27 y 36. Y voy haciendo lo mismo, tachando los datos que tengo es 30, 32, 33, 33, 33, 34 y 36. Si ustedes ven cuántos datos tenemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 datos. ¿Va? ¿Sí? Sí. Pues noten. Noten lo que dice ahí. ¿Sí? Observen. De 27 a 36. Miren que aquí como los primeros 4 datos terminé en 25, entonces lo encerré en un círculo, como para decir, aquí termina la primera clase, 25, y luego el otro llegó hasta 36, de lo cual tengo 7 datos, ¿sí? Entonces, necesito que ustedes ahí me completen esa tabla, ¿sí? Haciendo este mismo procedimiento que yo hice acá. ¿Están? ¿Sí? Recuerden que esto que vamos haciendo, como se lo dije, para los que se conectaron ya tarde, van a ir desarrollando esto y al final de la clase esto me lo van a mandar. Así que no va a haber excusa de que mire que tuve este problema o esto y lo otro, porque esto lo vamos haciendo aquí de la mano. Bien. Entonces le daré unos 2 minutos para completar esto. Sí, tenemos las 3:48, 3:50 lo voy a dar para que podamos completar. Noten que la anchura de cada clase es 10. Voy a ir agregando yo otras clases aquí para lo que vayamos. Es importante ir tachando, así como yo lo iba tachando y ir encerrando en un círculo para que quede constancia de que esa información ya está procesada.
Bien. Ahí vamos a encontrar que después la tercera frecuencia es 7 también. La clase termina en 90 y en 100 o en 106. La última clase iría de 97 a 106. Gracias. Porque observen que los límites inferiores van a ser 17, 27, 37, 47, 57, luego iría 67, 77, 87 y 97. ¿Sí? 97 sería el último límite inferior. Ahora miren los límites superiores. Los límites superiores serían 26, 36, 46, 56, 66, 76, 86, 96 y el último límite superior que sería 106. ¿Ya alguno ya terminó de completar la distribución de frecuencia? ¿Ya la completó alguno? Sí. Y ahora la vamos a comparar. Perfecto. Sí. Vamos a ver si alguno tiene alguna diferencia con lo que encuentre acá. ¿Así le dio a todos? Miremos las frecuencias. 4, 7, 7, 16, 22, 13, 15, 9 y 7. ¿No? Así está. Sí, así está. Así es, ¿va? Sí. Entonces, noten qué fácil fue ordenar esto en una distribución de frecuencia debido a que los datos están ordenados. ¿Sí? Entonces, si en un conjunto de datos tenemos 100 datos y los datos no están ordenados, el primer paso que vamos a hacer va a ser ordenar los datos. ¿Sí? Observen algo, que el primer límite inferior es el valor menor que tengo en las notas. Que el valor menor que tengo en las notas es 17. ¿Sí? Pero observen qué pasa con el límite, con el último límite superior. Por eso creo que vino la pregunta de... Lick, disculpe, yo no puedo ver. Está compartiendo pantalla, no la puedo ver. Usted no está presentando, Lick. Ya voy de nuevo. Vamos de nuevo. Ahora sí va. ¿Ya logran ver mi pantalla todos? Sí, sí. Sí. Solo observen algo, que yo acá al final
le agregué un renglón más al conjunto que ustedes tienen. Si ustedes ven, yo le agregué un renglón más ahí para el total, ¿va? ¿Sí? Le agregué ese renglón más como quien dice, para confirmar que en efecto no me equivoqué. Porque con esto de contar, uno tiende a equivocarse. ¿Sí? Entonces, para confirmar de que al final esas frecuencias me suman los 100 datos. No sé quién de las muchachas me preguntó de que si el último límite superior era 106 y no 100. Fui yo. Bien. Y mire, aquí el último límite quedó en 106 para que todas las clases tengan la misma anchura. Bien, pude haberlo dejado hasta 100 y me incluye a esos 7 datos, ¿sí? Pero para que todas las clases sean uniformes en su anchura, entonces por eso nos llegábamos hasta 106, ¿sí? Alguno puede decir, si estamos hablando de notas, el último valor que se puede hablar en notas es de 100, ¿va? Pero en este caso, si ustedes ven de 97, la clase de 97 a 106, me involucra los datos que lleguen hasta así. Ahí he sabido que ninguno de los datos llega a 101, 102, 103. Bien, entonces ya tenemos entonces acá lo que es la distribución de frecuencia, ¿sí? Ahora, si yo le pregunto, ¿cuál es la frecuencia 5? ¿Quién es F5? ¿22? 22. Si yo hablo de F5, en este caso sería la frecuencia de la clase 5. Te lo digo para que nos vayamos acostumbrando un poco con lo que es la nomenclatura. Entonces sería como quien dice, al querer buscar frecuencia 5, entonces me debo de referir a lo que es la clase 5. ¿Sí? Usted dijo que esto se lo vamos a enviar al finalizar la clase, ¿verdad? Sí, la información que yo le estoy pidiendo que rellene. Sí, es que quería excusar a un compañero porque él desde ayer no tiene energía y he tratado de comunicarme con él, incluso he llamado a los familiares y no creo que no tienen señal porque en esa zona no hay energía desde ayer. Sí, entiendo, sí, que a veces estas cuestiones suelen suceder. Y Sí, a mí me pasó, yo estuve la otra vez acá, hoy casualmente estoy en Juticalpa, estuve casi con las 24 horas sin energía, se fue y solo la zona donde yo vivía no había, en otras partes de la ciudad había. Y él es de Patú, que se llama Ander Samuel Pastrana, él no pudo ingresar a la clase. ok. Sí, entonces hay que se reporte él después, cuando ya tenga energía, le dice que me mande un correo electrónico informándome sobre esta situación. Y la tarea también. No, solo la excusa, porque esto es de cuerpo presente, como dicen, que no está, no está. Bien, entonces ustedes ven, aquí está la frecuencia de la clase 5, ¿va? Que es 22. Si ustedes ven, es la frecuencia de mayor. Y noten el comportamiento que tiene ese conjunto de datos. Miren. Ustedes ven, va aumentando, va 4, 7, 16, 22, y miren que ya después empieza a disminuir. Y observen que hay un comportamiento algo atípico, va, en la clase 6, de 67 a 76. Miren, de 22 a 13 baja y luego, ¿qué ocurre? Miren, sube, va, un poco, va, de 13 a 15 y luego, miren, disminuye. Bien. Entonces, de lo que me van a entregar, entonces, la primera parte de lo que me van a enviar es esta distribución de frecuencias completa, ¿sí? Y como es la primera parte, que es lo que quiero que ustedes hagan, entonces, si ustedes ven, la parte 1 sería la distribución de frecuencias. Y aquí la completé por esto, porque es la primera parte, ¿va? Ya la segunda parte,
ustedes la van a ir haciendo, me van a poder hacer cualquier pregunta, pero ya ahí ya no lo voy a hacer yo totalmente, sino que solo voy a compartir una parte de la información. Bien. Licenciado, Sí. si no estamos trabajando en hojas de papel, la podemos enviar en un documento de Word. Sí, está bien. No hay problema. Es que no les dije a todos que lo hicieran en una computadora o un documento porque sé que en los hogares hondureños es raro el hogar hondureño que solo tenga un único hijo. Y en esta cuestión de la tecnología, a veces en la casa no se tienen, hay 3 hijos, pero no hay 3 computadoras. Y entonces muchos, yo sé que algunos reciben su clase con el celular. Y eso estar trabajando un documento en el celular y recibiendo clases se complica un poco más. ¿O alguno de ustedes es hijo único? Yo. ¿Quién? Stephanie. Stephanie. Si ustedes ven un caso de 29 personas que vemos conectados. En la mayoría de los hogares hondureños, ustedes ven, son raros los en los cuales solo hay un hijo o una hija. Bien. Entonces miremos ahora la siguiente parte, lo que vamos a hacer. Y en la siguiente parte vamos a construir lo que es un histograma. Ya lo voy a presentar. Entonces, para construir un histograma, ¿qué necesitamos? Sí. Aquí lo tengo. ¿Qué necesitamos para construir un histograma? Yo sé que no lo recordamos, no lo tenemos así tan pendiente, pero aquí lo vamos a recordar. Eso no es ningún problema. ¿Sí? ¿Qué necesitamos para el histograma? Entonces, el histograma, recordemos, en primer lugar, que el histograma es un gráfico de barras. ¿Sí? El histograma es un gráfico de barras donde las barras, es decir, las barras están conformadas de tal manera que estas barras van pegadas entre sí. Y estoy aquí haciendo algo en el primer extremo de la barra va el límite real inferior, en el otro extremo de la barra va el límite real superior y la altura de esa barra es la frecuencia. ¿Sí? Entonces, para construir el histograma, yo debo de conocer, ya se los presento. Debo de conocer el límite real inferior y también debo de conocer el límite real superior. ¿Sí? Y también debo de conocer también lo que es la frecuencia, la cual ya la conocemos. Porque en la tabla anterior ya completamos la frecuencia. Miremos ahora. ¿Ya lo vieron?
con el histograma. Ustedes ven, en el histograma necesito conocer límite real inferior, lo que tengo acá abajo, miren, y también necesito conocer el límite real superior y también su frecuencia. ¿Sí? Y cada barra está compuesta por primero el límite real inferior, luego en el otro extremo de la barra el límite real superior y la altura es la frecuencia. En ese conjunto de datos que tengo, ¿cuál es el primer límite real inferior? O el primer límite real superior. ¿Cuál creen que es? Límite real. ¿Se acuerdan que con los límites reales sumamos cruzados el límite real superior con el límite real inferior de la siguiente clase? $26.5. ¿Sí? El primer límite real superior sería 26.5. ¿Sí? Que sería igual al segundo límite real inferior. ¿Sí? Se suma cruzado 26 más 27 y el resultado se divide entre 2. Lo pueden ver aquí. ¿Lo vieron? Lo del límite real inferior y el límite real superior. Sí. Bien. Bien. Ahí tenemos ya lo que son el límite real inferior y el límite real superior. Como la anchura es 10, ¿se acuerdan que la vez pasada estuvimos hablando de que cada vez se le iba sumando la anchura, va? Entonces, los límites reales superiores quedarían 26.5, 36.5, 46.5, 56.5, 66.5, hasta llegar a 106.5. Entonces aquí solo para mostrarles algo más. ¿Cómo quedaría? Me olvidaba que estoy grabando. Ay, por un momento casi la cago. Ya, entonces, ¿cómo quedaría? Para que ustedes grafiquen lo que es el histograma de frecuencia. Entonces seguiríamos con límite real inferior, límite real superior. Y la frecuencia. Esto quedaría de la siguiente manera. Tabla. ¿Lo lograron ver?
¿Estamos? Sí, a ver. Entonces tendríamos que la primera barra iría de 16.5 hasta 26.5. Y la altura de esta barra sería la siguiente barra iría de 26.5 a 36.5 y la altura de esa barra, ¿cuánto sería la altura de la segunda barra? Siete. 7. Quedaría algo más o menos así. ¿Lo vieron más? ¿Sí? Sí. Con el histograma, recordemos que es un gráfico de barra en la cual las barras van pegadas. ¿Sí? Anteriormente nosotros hicimos gráficos de barra simple, de barra comparativa, de barra compuesta, pero ¿qué ocurría? Esas barras iban separadas por el tipo de variable que teníamos. Aquellas variables eran cualitativas. Y si ustedes ven, esta variable, y acá es cuantitativa. ¿Sí? Y al ser cuantitativa, en este caso existe esa continuidad. Entonces, ahí por lo menos les voy a pedir que por lo menos de una barra me interpreten la información que ustedes entienden que hay en esa barra. ¿Sí? Seleccionen cualquiera de las diferentes barras que tiene el histograma y usted dele alguna interpretación. Esto significa tal y tal situación. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Este histograma lo hacemos así en computadora o en el cuaderno. Como ustedes quieran. Solo que debe, ya les dije bajo qué condiciones tiene que ir, ¿va? Bien, les daré 2 minutos más. Tengo las 4:14. 4:16 empezamos el otro. Recuerden que en el eje X van lo que son los límites reales y en el eje Y va la frecuencia. En este caso, la frecuencia me representa el número de estudiantes. Porque observen que
la frecuencia 4 significa en la primera clase que hay 4 estudiantes que sacaron nota entre 16.5 y 26.5. Miren, aquí de esto lo que nos interesa es de que uno puede interpretar los datos que están ahí, porque mire, plasmarlos en una tabla, cualquiera puede plasmar información en una tabla, pero interpretarla, eso sí ya no. Bueno, ¿Qué dijo ¿listo? que en el eje Y? En el eje Y van las frecuencias. Y en este caso, las frecuencias, si ustedes ven, ¿qué me representan estas frecuencias que están acá? 4, 7, 7, 16, 22. ¿A quiénes representan? A los estudiantes. A los estudiantes. Hoy sí. Ya pasaron los 2 minutos. Ahora miremos el siguiente. Ahora vamos a hablar de lo que es el polígono de frecuencias. ¿Se acuerdan ustedes que era el polígono de frecuencias? El polígono de frecuencias, es lo que vamos a hacer ahora, es un gráfico de línea. ¿Sí? Polígono de frecuencias es un gráfico de línea. ¿Qué significa esto que sea un gráfico de línea? ¿Sí? Que esto va a estar representado por un gráfico en el cual lo que vamos a tener van a ser líneas, es decir, una línea que va a ser creciente, decreciente. ¿Y qué necesitábamos para graficar ese gráfico de línea? Para graficar ese gráfico de línea, que es el polígono, lo que necesitábamos era conocer lo que era la marca de clases y la frecuencia. Entonces miren que vamos a construir ahora. Dice un polígono de frecuencia. ¿Sí? Entonces, para este polígono de frecuencia necesito conocer lo que es la marca de clases. ¿Sí? Necesito saber quién es la marca de clase, que es XY, y necesito también conocer, que ya la conocemos, valga la redundancia de palabra, lo que es la frecuencia. Algunos le ponen solo F sub I, que es lo mismo decir la frecuencia. Y recordemos que este es un gráfico de línea. Pues miren, esta es la información que necesito conocer, ¿sí? Para el polígono de frecuencia. Esa es la información que yo necesito conocer. ¿Sí? Entonces, recordemos que para este tipo de gráfico, que este gráfico tiene la forma de, su nombre lo dice, ¿va? Línea. En este caso, este gráfico va a tener puede mantener esta forma. ¿Lo logran ver? Sí. Sí. Aquí lo que podemos observar en este gráfico de línea, observen que en este caso crece, es decir, aumenta, luego disminuye, aumenta, disminuye, aumenta, disminuye, pero observen que al final termina en un valor menor también. ¿Sí? Es decir, como quien dice, esto regresa hacia abajo, hacia cero, dicen, ¿no? Entonces vamos ahora a buscar, calcular esos valores que necesito que ustedes tengan.
para lo que es el gráfico del polígono de frecuencia. El polígono de frecuencia se utiliza bastante para ver el comportamiento de las variables, para decir uno que si esto tiene crecimiento o decrecimiento, si esto aumenta o si esto disminuye. Bien. Entonces, ¿se acuerdan cuál era la marca de clases? ¿Recuerdan cuál era la marca de clase? Es la suma de límite real inferior más el límite real superior entre dos. Correcto. Gracias. Entonces, ustedes ven, aquí ya los incluí todas las marcas de clase. Si sumamos el límite real inferior más el límite real superior, les cuento que no importa cuál de los dos límites sume, el resultado va a ser lo mismo. Que si sumamos 16.5 más 26.5 entre 2, el resultado nos va a dar 21.5. Que es lo mismo que sume 17 más 26 entre 2. No está compartiendo. Ok. Bien. Ahorita. Ahora sí. Sí. Entonces, ahí tenemos, miren, lo que son las marcas de clases y la frecuencia. Ahí solo para verificar de que como les digo, esto va a ser un gráfico de línea. ¿Terminaron de hacerlo? Ingeniero. Licenciado. Sí. Licenciado. Le escucho. Fíjese que aquí en Santa María del Real empezó a llover y mi casa es de Lucín. Y cuando llueve fuerte no escucho nada. ¿Podemos dar fe de eso, los compañeros? ¿Qué escucharon ustedes al fondo ahí? ¿Demás compañeros? ¿Qué opinan del Yo compañero? igual soy del Real, ingeniero, y sí es cierto, está comenzando a llover fuerte. No, sí, cuando él habló se escucha. Se escucha de fondo que está cayendo la lluvia. Bien, entonces que el compañero puede hacer lo que pueda hacer. Bien. Vamos entonces ahora ¿qué creen que vamos a hacer ahora?
Lick, fíjate que, bueno, aquí en mi lugar todavía no ha empezado a llover, pero aquí el problema es que cuando llueve se va la energía. Entonces no sé ahí cómo. No, si se fue la energía, no reporte entonces. Ok. Que hasta tal parte logró llegar, igual para el compañero Santa María de Real, porque ustedes empezaron, entonces si ocurre de que no pueden seguir, entonces me mandan lo que hasta donde lograron. Bueno, gracias. Sí. Bien. Entonces, mira, tenemos la ojiva menor que. La ojiva menor que también es un gráfico de línea, solo que la ojiva menor que es un gráfico de línea que es creciente. Y para este gráfico necesito tener el límite real superior y la frecuencia acumulada. ¿Sí? Miren, les estoy dando como quien dice las ideas principales para que podamos hacer esto. Este gráfico es un gráfico de línea que es creciente. Es creciente. Este va a tener más o menos esta forma. Miren. ¿Sí? Entonces van a tener que sacar en la tabla la frecuencia acumulada. ¿Sí? La frecuencia acumulada no es nada más que es de ir sumando la frecuencia. Entonces, alguien hay que me diga cuál es la primera frecuencia que teníamos. 4, ¿va? Sí. La segunda frecuencia, ¿cuánto era? 11. 7, ¿va? Entonces, 4 más 7 nos queda 11. Y la tercera frecuencia, ¿cuánto daba? 18. Sería otro 7 había. Sí. Entonces, miren, aquí ya tenemos algunos. Para que puedan ir haciendo los cálculos. Bien. Voy a esperar un rato para que unos par de minutos. Si alguien ya terminó, me dice. Bien. Deme un. Bien. La presentación.
Ahora sí va. ¿Alguien ya lo terminó la ojiva? Igual en ojiva van a tener que agarrar un punto en particular de la ojiva y lo van a interpretar. ¿Sí? ¿Qué significa eso? ¿Estamos? No sé qué más hacer en esta mierda. Bien. ¿Terminaron? ¿Escuchan? Sí, sí, se lo escucho. Bien. Bien. Entonces, miren aquí, van a graficar en el eje X el límite real superior, en el eje Y la frecuencia acumulada. Y van a tener que interpretar un punto en particular de los que grafican. Voy a dar un minuto más para que pasemos al siguiente.
Bien. Entonces, hablábamos de la ojiva menor que. Ahora miremos la ojiva mayor que. Para la ojiva mayor que, ¿qué necesitaba? Perdón. La ojiva mayor que. ¿Qué necesitábamos? Necesitamos. Que con la ojiva mayor que necesitábamos lo opuesto, ¿va? Ve la presentación. Ya estamos el límite real inferior y la frecuencia desacumula. Ya coloco. Y la ojiva menor que, perdón, mayor que, es un gráfico que es así. Ahora sí todos están mirándolo. Sí. Ahora sí va. ¿Logran verla? Sí. Bien. Y que teníamos de límite real inferior. ¿Cuál es el primer límite real inferior? 16.5. Y la frecuencia desacumulada, el primero era el gran total, ¿va? Que es 100. Recordemos que en la frecuencia desacumulada empezábamos a sumar las frecuencias desde abajo. Y también en esta van a tener que agarrar un punto en especial. Van a tener que agarrar un punto en especial y interpretar. Interpretan ustedes ese punto. ¿Qué significado tiene? ¿Sí? ¿Estamos claros ahí? ¿O hay alguna pregunta sobre ese gráfico?
La mera verdad que no entiendo Boli, cómo hacer ese gráfico. ¿Cuál es el de la... ¿Cuál de ellos? Me dice. Esa rayita. ¿Es el de la ojiva mayor qué? Sí, igual que el anterior que tenía esa rayita con escalita, con escala. Bien. Entonces, mire, hay que... Usted ya tiene los límites reales inferiores ahí a mano. Díctemelos. Oscar Andrés. Permítame. 16.5, 26.5, 36.5, 46.5, 56.5 y así hasta el 100. La frecuencia desacumulada, dígame. Esa no la he sacado aún. Dícteme las frecuencias normales que tiene. 4, 7, 7, 16, 22, 13, 15, 9 y 7. Más despacio. 4 me dijo, 7. 7. 7. 16. 16. 22. 22. 13. 13. 15. 15. 9 y 7. 9 y 7. Bien. Bien, entonces miren, esas frecuencias las va a empezar a sumar abajo. ¿Cuál es el último límite real inferior que tiene? 100. No, límite real inferior. 26.5. No, el último. 106.5. 106. Límite real inferior. 96.5. Sí, 96.5 es el último. Ahí son los límites reales inferior. Ya vamos a... Entonces, miren, acá en la... Te voy a mostrar mi pantalla. $96.5. Y el anterior es 86.5. Sí. Sí. Ve acá, Oscar Andrés. Ahora sí va. Note acá a la derecha de mi pantalla. Voy a usar aquí el puntero. Note que acá al lado tengo las frecuencias que usted me dictó, va. 4, 7, 7, 16, 22, 13, 15, 9 y 7, va. Sí. ¿Sí? Entonces, mire, en la frecuencia desacumulada, la última frecuencia desacumulada va a ser 7. Nota que tengo 7 acá abajo. Sí. 96.5 tengo con 7, ¿sí? Entonces, la siguiente sería, entonces voy a sumar 7 más 9. ¿Sí? 7 más 9 me queda que es... ¿Cuánto?
16. 7 más 9, 16. Mire. Entonces tendría 86.5 con 16. Luego tendríamos 76.5 con quién. Entonces tendría que sumar 16, el que tengo anterior, más 15. 16 más 15 me queda 31. Es decir, sumo los últimos 3, 9 más 7, 16 más 15, 31. Ya lo coloco de nuevo para que ¿lo vio? Sí. Lick, Sí. fíjese que le quería pedir permiso, mire que tengo que viajar y ahorita ya tengo que salir. Pero ya terminé lo de la ojiva mayor. Okay. Deme un segundo. Como he estado compartiendo con mi padre, no sé quién me habla. Ahora sí le escucho. Stephanie, es que tengo que viajar a Danglí ahorita y... La hija única. Sí, y mira que bueno, ahorita pierdo cuando unos 5 minutos y No, pierdo señal. Entonces no sé si No, está bien. cuando llegue a Danglí le puedo enviar Sí. el trabajo. No, si ya lo terminó, mándeme ahorita. ¿Está bien? No sé Bueno. si me podría explicar lo del polígono, que eso sí no lo logré entender, es que no tengo muy buena señal. Lo del gráfico del polígono. Bien. Bien, entonces primero terminemos con Oscar Andrés. Oscar, ¿está aclarado su duda, Oscar? No, eso sí, pero yo decía del gráfico ese, de la línea. Ok. Entonces, mira, Oscar, en el gráfico quedaría es un gráfico de línea, ¿va? Entonces ya lo vamos a hacer acá. En el E debo de graficar esto en el primer cuadrante. Entonces, en el primer cuadrante iría entonces acá. Denme un segundo. Ahora sí, Oscar. Miró que grafique el plano cartesiano, ahí va, el primer cuadrante. Sí. Entonces, mire, tendríamos acá, tendría que graficar en el eje de las X 16.5, que es el primer límite real inferior, ¿va? 16.5, luego tendría que graficar 26.5, ¿estamos? Y luego tendría que graficar en el eje Y, como los datos llegan hasta 100, en el eje Y tendría que hacer una escala hasta 100, ¿sí? Hacer una escala de 10 en 10, hasta llegar a 100. ¿Sí? Entonces, el primer punto sería 16.5, que iría con 100. Ese es el primer punto que tendría que marcar. Y luego 26.5, ¿con quién lo tendría que marcar? ¿La Diego? 96. Un 96.
Entonces, observe ahora. Mire, grafiqué en el eje X 16.5 y 26.5. Mire, tendrían que ir en el eje X hasta llegar a 96.5. Y observe para Y. Uní 16.5, lo uní acá con 100. Es donde tengo el valor de 100, mire. Luego 26.5 con 96. Y luego este gráfico va a venir de forma decreciente. ¿Aclaro ahora su duda? Sí. Sí, va. Bien. Ligui, la última pregunta, eso de interpretar que es... Entonces, si usted ve, si agarro el segundo punto, ¿qué componentes tiene el segundo punto? Ahí... Pues que está... Usted ve en el segundo punto, si agarro el segundo punto, ¿qué componentes tiene el segundo punto? ¿Qué componentes tiene el segundo punto? Para X y para Y, ¿qué componentes hay? Pues que para X 26.5 y para Y 96, ¿va? 96. ¿Sí? Entonces, esto significa, mire, que hay 96 calificaciones, ¿sí? Con nota mayor o igual a 26.5. ¿Qué significa eso? ¿Sí? Que hay 96 calificaciones con nota mayor a 26.5. Por eso el nombre de ojiva mayor que... Sí. Stephanie, el micrófono. Bien. Ya le escuchamos todo. Ya la silenciamos, no hay problema. Ya nos dimos cuenta que dijo que estaba en clase. ¿Estamos ahora? Ojo, en la interpretación van a tener que agarrar un dato diferente al que yo ya les expliqué. Bien, ¿alguna pregunta más? El polígono de frecuencia es el que... Bien, si miramos en el polígono de frecuencias. Un polígono es similar. ¿Sí? Se necesita graficar en el eje X, miren. ¿Quiénes? ¿Quiénes irían en el eje X? 21.5. ¿Quién más? 31.5. 31.5. 31.5. 41.5. ¿Y qué valores tendría 21.5? Igual aquí esta la vamos a tener que tirar en una escala de 10 en 10, ¿va? Que esto va hasta 100.
Entonces, ustedes notan el polígono de frecuencia. Va a tomar esta forma más o menos. No sé. ¿Sí va? Miren, 21.5 hay que graficarlo con 4, ¿sí? 31.5 con 7 y 41.5 con 7. ¿Estamos? Sí. Sí. Ahí está. ¿Otra pregunta? Bien. Entonces, miren, afinen lo que tengan que afinar y por tarde a las 5:15 me mandan esto. Son las 4:57 ahorita. Se van a tener 15 minutos ahí para, por si convertir esto en PDF o hacerlo como un documento de Word y mandármelo o afinar lo último que tengan que hacer. Al correo. ¿Están? Me lo mandan en el correo. ¿Sí? ¿Hasta qué hora? 5:15. Lick nos puede dar más tiempo. Sí, no, puede dar un poquito Y que más. algunos tenemos problemas con... Entonces cuesta que se vaya. Por favor. Sí, ingeniero. Es que, Sí, por favor. y es que no lo íbamos haciendo ahí. Sí, es que lo vamos no haciendo. El por problema favor. es para que enviarlo. hay cosas que no hemos podido ver. Y no les iba preguntando yo esto y lo otro y no me decían nada. No, hombre, Lick, es que la verdad que, o sea, La para el construcción de la tiempo gráfica. no nos ajusta para el tiempo ir haciendo toda la construcción de la gráfica y tampoco ir explicando y Y no solo le- 15 minutos. Y no les iba preguntando yo y esto y lo otro, ¿la terminaron? Sí. O se llamaban al silencio. No, pero el silencio sí Es no que es la necesario. idea era de que ustedes fueran haciendo todo en el momento. Estos 15 minutos no es para que hagan algo, sino para que, mire, esto lo puedo mejorar. Que iba bastante rápido. Pero ninguno me dijo, va muy rápido. O sea, la tabla sí la hacíamos, pero ya el gráfico no nos daba Sí, chance. correcto. Las tablas yo las tengo todas, pero los gráficos no. Díganme, ¿alguno me dijo, va muy rápido? No. Bueno, no, nadie. Y entonces, ¿para qué tienen pena ustedes en eso? pero Yo les he dicho, mire, cualquier cosa, díganme, o no les he dicho, no tienen confianza en el Life, que va muy rápido. ¿Aló? Nadie me dijo nada. Ay, que viera toda esta llamada de nosotros, aquí está en la grabación. 5:30 entonces. Aquí está en la grabación. Que no digan. 5:30 para mandar esto. ¿Está bien? Está bien. ¿Los demás qué dicen? Estoy. Dale. Miren, se llaman al silencio. Sí, está bien, licenciado. Va pues. Está bien, está 5:30. Va pues, buenas tardes. Buenas tardes, feliz tarde, licenciado. Bueno, buenas tardes. No, sacó a todos.